Muy buenas noches a todos, estamos en un nuevo programa, bloque de la Resistencia Nocturno que estamos haciendo casi todos los días a las 23 horas por twitch.tv/la-resistencia. Y hoy justamente estamos con una noticia que viene desde Europa, desde España justamente, y tenemos a Horacio Justo, a la INFC también, integrante de la Resistencia, y hoy traemos justamente la noticia de que la eutanasia comienza a ser legal en España, y es, como dice el título de la imagen, el triunfo de la cultura del descarte. Para esto, Horacio Justo ha escrito distintos artículos sobre esta cuestión, así que toda la palabra es suya ahora. Bien, seguramente este es uno de los temas más controvertidos que hay porque incluso divide lo que es parte del sector pro vida dentro de lo que es el asentamiento hacia la derecha. Entonces, vamos a tratar de ser lo más amplios posibles, entendiendo que haya posturas encontradas, entendiendo que haya divergencias en las opiniones y entendiendo que uno trata de acercarse a la verdad desde el realismo. De allí es que vamos a hacer alguna serie de apreciaciones mínimas y no extender tanto el presente bloque, porque en efecto, como se ve, se ha legalizado en España la eutanasia. Pero la eutanasia tiene una particularidad en el debate, porque muchos creen, a prima facie, que simplemente se trata de una suerte de ¿cómo podríamos decir la palabra? Bueno, de finalizar con la propia vida en forma asistida. Uno tiene que ser cuidadoso porque sabe lo que es YouTube luego. Pero hay una curiosidad aquí, que muchas veces se confunde la asistencia a la persona que desea finalizar con su vida con la eutanasia, con los cuidados paliativos, con lo que para muchos sería una muerte digna. Se confunden los conceptos. En primer lugar, uno tiene que entender lo que es la contradicción propia del Estado. Porque el propio Estado castiga en el Código Penal la asistencia a la persona que por su condición psiquiátrica quiere atentar contra su propia vida, pero luego facilita a aquellas personas que también atentan con su vida, pero en otro contexto, particularmente con un determinado tipo de enfermedad. Y si uno ve el proyecto español, que es muy similar a lo que ha sucedido en Bélgica o en Holanda, notará la misma particularidad, que hay un amplio espectro respecto a las enfermedades terminales, pero que no son acabadamente delimitadas en cuanto a la función de la misma. De hecho, hay enfermedades crónicas, piénsese desde una diabetes hasta cualquier otro tipo de deficiencia en el sistema inmunológico, donde difícilmente se podría hablar de una enfermedad terminal. Pero como se habla de enfermedades terminales y o crónicas, ya el abanico se amplía. Y uno diría, bueno, pero ¿cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el inconveniente en todo caso de que la particularidad que tiene la eutanasia, que es la intervención de un médico, la intervención de un profesional de salud, pudiera coadyuvar a que una persona decida finalizar su sufrimiento? Bien, vamos a explicar algunos aspectos mínimos muy rápido. En primer lugar, hay que tener en cuenta que lo que hay en debate no es que solamente uno atenta contra su propia vida, sino que obliga a un tercero a participar de dicho evento. Es decir, que reducir el debate a uno mismo ya es complejo o al menos falaz, porque siempre está la intervención de un tercero. Segundo, hay que delimitar cuándo se está hablando de una, vamos a decirlo, de atentar contra la propia vida, por la propia voluntad o por enfermedades psiquiátricas. Porque una persona que decide de repente arrojarse desde un puente, y de hecho esto ha pasado, luego tienen un problema y luego son diagnosticados psiquiátricamente como personas enfermas, porque rompen con lo que es la normalidad, con lo que es la norma. Esto también hay que delimitarlo, porque si vamos a hablar de la autonomía y la voluntad, recuerden que la libertad es uno de los tres elementos que componen la agencia moral, que se suma lo que es el discernimiento y la intención. Entonces, no basta solamente con la racionalidad, basta también con la intencionalidad. Y a esto tiene que agregarse el libre albedrío, pero un libre albedrío que no esté viciado, porque si hay error en el juicio o engaño en el mundo sensible, ya esa libertad se ha viciado. Por lo tanto, no sabemos hasta qué punto una persona que está padeciendo y sufriendo un determinado dolor por algún tipo de enfermedad es tan libre o carece de coacción. De hecho, al contrario, creo que es una de las personas más coaccionadas a tomar una decisión en un determinado momento de su vida. Entonces, hablar de esta suerte de
libertad absoluta sobre el propio cuerpo, es básicamente creer a grandes rasgos, y este es un paralelismo que se ve mucho en filosofía. Si yo le dijese a una persona que la estoy asaltando, dame la billetera o te mato. Y si la persona me da la billetera, me dirán, ah, no, bueno, fuiste libre de elegir, porque podrías haber elegido otra alternativa. Parece una tontería, pero una persona que está sufriendo cae en el mismo silogismo. No siempre, en medidas extremas, la persona tiene libertad para elegir, simplemente no quiere vivir ese momento. La persona que acude a la eutanasia no es que quiera morir, lo que quiere es no sufrir. Cuidado porque se confunde. Yo veo muchos liberales luego vaticinar diciendo, ¿quién sos vos para decidir sobre mi vida? Bueno, acá vamos a otro aspecto del debate. No solamente que no tienen en cuenta lo que es la autonomía y la voluntad plena, que sin el cercenamiento de los vicios, sino que además caen en otro error, que es desconocer la biopolítica, porque lo que es la eutanasia legal en España, porque todo el mundo opina eutanasia, nadie leyó el proyecto, por eso tuvimos que hacer este informe toda la mañana para el media. Si uno ve en profundidad lo que es justamente el proyecto de España, que coincide con algunos aspectos tanto con Canadá como con Bélgica, con Holanda, hay que leer en profundidad, no siempre el paciente es el que elige. De hecho, está realizado de tal manera que los profesionales de la salud pueden optar porque la persona fallezca en forma directa o indirecta. Directa, que es propiciándole aquellos suplementos que acorten su vida en forma artificial con determinados inyectables. Insisto, soy cuidadoso porque sé lo que es YouTube. Y la forma pasiva es dejarlo morir por inanición o por falta de oxigenación. Y supuestamente una persona deshidratada por inanición o por falta de oxígeno supuestamente equivale a una suerte de muerte digna. Yo en todo caso brego por una vida digna, porque no hay que confundirse, no es que uno esté ensañado en el encarnizamiento y el sufrimiento perpetuo, sino en darle un propósito a la vida antes de estar buscando cualquier excusa para desarraigar del planeta aquellas clases pasivas que no consumen y que no tributan, el niño por nacer o el anciano. Cuidado en ese aspecto, porque el estado de bienestar ha crecido a tal punto que hoy es deficitario, porque resulta que las personas adquieren derechos sociales para jubilarse antes, la medicina y el capitalismo avanzó a tal punto que la longevidad se extiende y alguien tiene que sostener esta pensión de 30 años que antes equivalía a 10 años. Entonces, uno luego indaga en casos judiciales que están citados en mi artículo, particularmente desde Bélgica, donde se ha corroborado que las propias prestatarias de salud y las propias agencias de cuidado de ancianos son las que después han terminado en juicios porque se demostró que incluso han eutanasiado a personas en contra de su voluntad. Entonces, insisto, yo entiendo que está el debate liberal romántico de mi cuerpo, mi decisión. Y está bien, ellos los van a debatir desde el punto de vista de las ideologías. A mí lo que me interesa es la realidad. Si vamos a la realidad, Holanda y Bélgica han demostrado que no es como lo plantean. Entonces, de poco me sirve a mí hablar de utopías, porque si es por utopías, yo me quedo incluso con el socialismo, que es utópico y es perfecto, todos iguales, todos hermandados, sin conflictos. Si vamos a discutir utopías. Ahora, resulta que el liberalismo, cuando le conviene, apela al materialismo. Miren lo que sucede en Bélgica, miren lo que sucede en Cuba, miren lo que sucede en Venezuela, miren lo que sucede en los países socialistas. Fantástico. Si el argumento es materialista para criticar al socialismo que habla desde la utopía, ¿por qué me quieren debatir a mí desde la utopía y no desde el realismo? Esa es la gran pregunta en base a algunos comentarios que he leído hoy día. Entonces, sí me interesa rescatar este aspecto. Y ya como cuarto aspecto, insisto, es el Estado el que regula el inicio y el fin de la vida. Si realmente queremos buscar la libertad del hombre, empecemos por erradicar el Estado. Empecemos a entender lo que es el biopoder. Porque hoy creer que la legalización es darle libertad a las personas es no entender que en última instancia están hechos los proyectos para que cuando la persona no pueda anticipar su voluntad sean los familiares. Hay que leer con atención el debate. Debate que, dicho sea de paso, silenció por completo los comités de bioética que se oponían a la eutanasia, algo muy similar a lo que pasó en Argentina con ciertos debates recientes. Entonces, si el debate ya estaba viciado, es porque hay una intencionalidad política expresa, que, valga la redundancia, el propulsor de este proyecto es el PSOE. Es decir, la cultura tanática inherente al socialismo sigue en pie.
y curiosamente siempre en nombre de la liberación y la libertad de las personas. Es un tema complejo. Quisimos traer esta noticia para demostrar que justamente España se suma a este gran negocio mundial que es el descarte del niño por nacer, el descarte de las familias, el descarte de las naciones, el descarte de la tercera edad. Entiendo que haya personas que tengan divergencias, entiendo que haya personas que crean que eutanasia se trata simplemente de una persona que no quiere sufrir y aún así siguen entendiendo mal el debate, porque la eutanasia es compeler, y acá hay un problema con la objeción de conciencia, dicho sea de paso, que están activando los mecanismos bioéticos de las comisiones de bioética para ver cómo se va a implementar la objeción de conciencia, es compeler que un profesional que tiene un juramento hipocrático deba acabar en forma artificial con una vida. Entonces, hay que revisar luego los criterios. ¿Cuándo está bien acabar en forma artificial una vida y cuándo está mal? Y en todo caso, si estuviera bien, es en qué condiciones. Porque si una persona decide, también hay que ver el contexto en el que decide. Si está viciada por el dolor, si está viciada por el error, si está viciada por el engaño. Y si dicha voluntad ha cambiado. Porque ustedes calculen que yo tranquilamente puedo tomar una decisión hoy día y que por alguna contingencia ya simplemente mañana tenga otro tipo de decisión. Las decisiones como la voluntad misma varía. La muerte no varía. La muerte es perfecta, la muerte es absoluta. Entonces, ante la duda, la prudencia y la mesura. Que de hecho, si ustedes no creen que hay un organismo que centre el biopoder, muchos antes de este debate hubo un caso paradigmático en la propia España, donde un padre tenía un hijo con una enfermedad grave, pero que no era una enfermedad terminal, pero sí era una enfermedad grave, tuvo que trasladarse de ciudad porque en los hospitales de dicha ciudad, y esto también está documentado en mi artículo, en dicha ciudad, solamente se le ofrecía como alternativa finalizar con su vida mediante la distanasia, que es otro proceso para muchos más ético todavía que la eutanasia. Es discutible, pero es cierto que la oferta que le daba el mercado sanitario era acabar con la vida de su hijo. Curiosamente logró trasladar a su hijo a otra ciudad donde sí ha logrado recuperarse. Entonces, ya con estos precedentes, ya con estos precedentes, y más viendo lo que sucedió en Canadá, donde uno de los abogados que yo cito se muestra en este sentido con estadísticas contundentes, una vez que se legaliza, no sale esa idea romántica de decir, bueno, se blanquea lo que ya venía sucediendo. Al contrario, se potencia porque las obras sociales empiezan a justamente fomentar esto en los activistas, en los profesionales, en los familiares sobre todo, mediante los profesionales. De hecho, vean las estadísticas en Canadá, cómo luego de la legalización en los primeros 3 años fue exponencial el nivel de pedido de eutanasia y muchos de tales pedidos no fueron por los propios pacientes. Entonces, insisto, el discurso no lo sabemos todo de memoria. El discurso de se supone que solo el paciente elige es igual que el discurso utópico de los socialistas. Es utopía. Es muy lindo en los papeles. Si quieren debatirlo, yo no tengo ningún problema. Pero con hechos reales, no con el discurso del deber ser. Porque en el deber ser yo también caigo con mi discurso del deber ser cristiano y sería un argumento falaz y un argumento circular. Cada uno diría, no, debería ser tal cosa. No, debería ser esta otra cosa. Vamos a los hechos. En los hechos, ¿el socialismo funciona o no funciona? No me importa si es romántico o no es romántico. En los hechos, en la eutanasia, ¿el paciente decide o es el Estado regulando el final de la vida? Para responder esto, respondan con la realidad misma, no con el discurso, y van a ver que no es tan fácil como muchos tuiteros creen que en 140 caracteres pueden resumir 2000 años de historia en medicina. Simplemente esa acotación. No sé si alguien quiere hacer, porque lo mío es bien cortito, si querés para el cierre no hay ningún problema. No, también me pareció medio cortito. Creo que es un poco la cultura de deshumanizar a las personas como para que otras tengan que justamente tomar la posta de ser como jueces y ejecutores de otras vidas, como si tuvieran una moralidad superior o realmente algo hasta divino dado para que puedan decidir eso. Más allá que, como digo, es un tema que yo no conozco mucho y mismamente se nota muchas veces que otras personas no lo conocen cuando confunden esto con la pena capital o cosas parecidas. Entonces me parece que es un tema que
que es muy importante y hay que estudiarlo bastante como para poder hablarlo. Y nada, yo creo que es eso, es la deshumanización, es un concepto de distopías de hoy en día, de el Estado está diciendo quién vive y quién no, cuando es necesario por un tema de recursos, de que si no hay suficiente dinero en el Estado y hay que acabar con ciertas vidas o que ciertas vidas acaben, lo hacen porque es un tema monetario. Es más, tengo entendido que en Holanda es algo así también, donde muchas veces era un tema solamente de dinero de las empresas privadas que brindaban servicios de medicina o cosas así al Estado o lo que sea, o a terceros, que era un tema completamente de recursos, además, y no de brindar un buen servicio para la vida de las personas. Así que es un tema complicado y además hay que andar de puntillas, ¿viste? De no decir nada errado, te pueden censurar. Sí, y ya para cerrar nomás, contar a la gente un poco la cuestión política, cómo fue. Hubo 202 votos a favor y 141 en contra. Las principales fuerzas políticas que se opusieron han sido el PP y Vox, y justamente han anunciado que van a presentar recursos para pedir la inconstitucionalidad contra justamente la ley en la cual permite la eutanasia y el suicidio asistido, y el de Vox va a incluir una petición de suspensión de la norma en tanto el alto tribunal no se pronuncie sobre el fondo de la misma, ya que consideran que esto va justamente contra la Constitución. Y también un poco, que comentaba Horacio, uno de los argumentos que se ha usado es la cuestión de que países europeos como Holanda, Bélgica y Luxemburgo, quienes usaron estos argumentos, claramente los tibios de Ciudadanos usaron estos argumentos para decir que ellos están a favor de la eutanasia y por eso votaron a favor. Si Horacio no quiere nada más, cerramos el bloque. No hay ningún problema, lo que sí luego vamos a agregar la descripción, el artículo completo, porque son muchos datos de distintos países, apellidos, estadísticas, que si las dijésemos acá sería básicamente leer simplemente lo que ya se escribió, pero sí quería rescatar este argumento. Insisto, entendemos que hay diversidad de posturas, cada uno puede transmitir la que desee. Yo lo que insisto es, tratemos que nuestras posturas se amparen en ideas y no en creencias. Esto es fundamental, esto lo tomo de Ortega y Gasset. La idea es un pensamiento crítico con procedentes y con precedentes que se separa de la pasión y es ante todo racional. La creencia tiene un componente pasional, tiene un componente del idealismo y del romanticismo en el pensamiento. Es otro tipo de saber, como la opinión es otro tipo de saber. Hay tres grandes tipos de saberes: las ideas, las creencias y las opiniones. Por eso, insisto, lo que yo he sostenido es una idea en base al realismo y entendemos que haya distintas versiones del mismo. Bienvenidos sean aquellos que puedan aportar otro tipo de material para sumar el debate y poder seguir aprendiendo nosotros también. Perfecto. Entonces, cerramos este bloque de las resistencias. Justamente les recordamos a la gente que en la descripción tiene todas nuestras redes sociales, también formas para apoyarnos, y van a tener el link del artículo de Horacio, que está en Altmedia, si no me falla la memoria. Y justamente les recordamos que si quieren ver estos videos en vivo, cuando los estamos grabando, los pueden ver por twitch.tv/la-resistencia.